con los diputados Victoria Donda y Federico Pinedo a ver de lo que sucedió hoy. ¿Está llegando Raimundi o no viene? Está llegando en 2 minutos el diputado del oficialismo, Carlos Raimundi. Entonces, ¿la puedo sentar acá más cerca mío a la diputada Donda? ¿Será posible? Yo fui obediente y me senté donde me dijeron. No, claro, pero... porque si no, digo, la siento un poquito más cerca mío a la diputada. Yo te acompaño. Gracias, gracias. No, pues me interesa escuchar un poquito la visión de un diputado del oficialismo también con lo que pasó hoy en Bariloche. ¿Qué está pasando? Digamos, hay toda una discusión también en la calle. Cosas raras están pasando estos últimos 2 meses, ¿no? Mucha discusión política. Claro, la de hoy parece armada, ¿no? En Bariloche. No sé, Donda ha estado en Bariloche con otros disturbios que hubo en el 2010. Sí, la verdad es que desconozco el conflicto de hoy, que por supuesto es más que preocupante. Lo que puedo decirte de Bariloche y el conflicto del 2010 lo expresa, es que es una de las ciudades de la Argentina con la brecha social más profunda. La diferencia entre pobres y ricos acentuada. Muy grande. Y la verdad es que en una situación inflacionaria, donde además a la gente le habían prometido bolsones navideños, no cumplieron. Bueno, se generó este caos. La verdad es que la violencia me parece la peor respuesta, pero peor también me parece que el Estado a esto le responda con más violencia. Digo, al quien está pidiendo comida hay que responderle con eso, a quien está pidiendo forma lo que sucede, ahora yo coincido, y hay una desigualdad terrible en Bariloche. Sí, pero una cosa es pedir comida, otra cosa es robarse un plato. Claro, se estaban llevando los LCD, digamos, ¿no? Los LCD pero aparte, Samsung. Me dijeron que había también saqueos en Rosario, ahora, no sé, lo del otro día en la Ciudad de Buenos Aires, lo de supuestamente la hinchada de Boca, del obelisco, con la policía que se retiró. Muy raro. Están pasando cosas raras en la Argentina, ¿no? Mucha violencia. La verdad es que cuando la violencia se genera arriba, se genera en el poder, después se expande abajo y entre todos tenemos que buscar la forma de frenar esto. A mí la verdad es que no me parece extraño que en una sociedad donde te niegan la inflación, donde por otro lado se fomenta el consumo de forma desmedida, y negar la inflación significa esconder la pobreza. Quiero decir que cuando hablamos de la inflación que hay, no reconocida por el INDEC, decimos que esta segunda cara de Bariloche, la Bariloche pobre, la Bariloche que tiene el gas 5 veces más caro que los de la Bariloche de la ciudad, porque es gas en garrafa, que no tiene agua potable, que no tiene ningún tipo de servicio, es la Bariloche escondida, la que no se ve, después despierta, digamos, esta forma de respuesta, que es la peor, porque la verdad es que siempre sufren los mismos. Así que creo que las cosas hay que resolverlas antes de que terminen así, ¿no? Y no lo mezclaría con el conflicto de Boca, que evidentemente es un conflicto político. A mí la verdad es que pase la hinchada de Boca por Canal 13 y lo rompa todo, me parece que... Canal 13, tiendas, lo que sea. Es un fenómeno de saqueo raro. Ahora, la pregunta es de dónde viene esto, ¿no? Porque más allá de que, obviamente, este año ha sido un año muy flojo. Yo decía recién con Redrado, el segundo peor de la era kirchnerista. El 2009 fue una recesión muy profunda, pero acotada. Este año fue flojo en términos económicos. Pero a diferencia del 2009 está la asignación por hijo, que no existía en el 2009. Es decir, hay por lo menos cierta cobertura social a los sectores más postergados. Ahora, ¿de dónde viene esto? Me decían que también en Campana también hubo 600 personas tratando de ingresar a un supermercado con pedradas y demás, y que finalmente, bueno, cerraron las puertas, no sé si le entregaron algo y se retiraron. Hubo un par de episodios, como decía, en Rosario. Evidentemente al gobierno no le conviene porque siente que se le empieza a jugar cierto conflicto social en la calle. Entonces uno dice, tiene que ver con sectores vinculados al peronismo, sectores de izquierda. ¿Es algo habitual en las organizaciones sociales que para esta época pidan a los grandes hipermercados en silencio algún tipo de ayuda, alguna bolsa navideña? Le pregunto a Victoria Donda porque dentro del movimiento político que ella encabeza o junto con Humberto Tumini tienen también una organización de base, que es Barrios de Pie. Sí, es habitual que se pida donaciones, piden donaciones a los sectores privados.
Pero bueno, esto no es pedir donación, esto estamos hablando de otra cosa, de otro conflicto que la verdad a veces es generado por determinados sectores de la política. Yo desconozco qué es lo que está pasando en Bariloche, claro. Lo que sí conozco es la situación de base, porque ningún sector político puede generar una situación de saqueo, de pobreza y de miseria. Nadie puede poner esa cantidad de gente en la calle si no hay pobreza en serio. Digo, evidentemente hay una situación de conflicto, por supuesto alguien seguramente aprovecha esta situación, pero lo grave es que se permita que esa situación de conflicto sea aprovechada, ¿no? Digo, ¿cuál es la respuesta hoy del gobierno? Es Bernie volando con 400 gendarmes. Digo, Super Bernie. Super Bernie. Sí, hay que ver si fue con el traje blanco o no. Con el que baja en Bariloche. Si el teniente coronel va a ir con el traje de blanco o con su traje de teniente coronel. Ahora, la verdad es que en vez de hacer eso, lo que podrían haber hecho es una semana antes, cuando se venía diciendo que no se les iba a poder entregar los bolsones, que no se iban a poder entregar los bolsones, resolver la situación. Por lo menos paliarla, no resolverla. Digo, paliar la situación, porque es cierto que está la asignación universal por hijo, hay que decir que esa asignación universal hoy son 320 pesos por mes por cada chico, que no alcanza hasta fin de mes porque la inflación en los barrios más pobres es más alta que en los sectores medios, porque ahí las cosas están más caras. Una de las ciudades más caras del país, Bariloche es una de las ciudades más caras del país. Yo dudo que con 320 pesos alguien pueda tener una mesa navideña digna. Sí, lo mismo insisto, coincido, digamos, que hay una necesidad y que en el sur es muy caro vivir, pero ahí también hubo saqueos de plasma, de cosas que no tenían que ver, bueno, de electrodomésticos. Carlos Raimundi, diputado de Nuevo Encuentro, aliado del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, me interesaba mucho su opinión respecto a estas cosas que están pasando. Yo creo que es difícil tener una lectura muy distinta, digamos. Se pueden tener matices desde dónde mirar. Digamos, la brecha social es inocultable en una ciudad como Bariloche, que inclusive hasta se siente aislada del propio resto de la provincia, ¿no? Así que Bariloche es una cosa muy particular, un clima de ostentación en algunos sectores de la ciudad y un clima social muy complicado en otra. Ahora, la pregunta sería, es decir, yo coincido que un dispositivo político de superestructura no puede, si no hay un caldo de cultivo en lo social, no puede organizar esto. Ahora, una situación social desfavorable sola tampoco puede generar esto. Digamos, ahí hubo una combinación de una organización política y que se montó sobre una situación social real. Coincido con Victoria, ¿cómo no voy a coincidir en que sería más importante paliar la situación social que contener vía gendarmería? Lo que pasa es que la presencia de la gendarmería es importante por una cuestión de mantener el orden, de pensar en los otros sectores de la población y en que no se repita. Ahora, creer que este problema se va a solucionar con la presencia de gendarmería, no, de ninguna manera. Me parece que hay una deuda que viene arrastrando la provincia sobre Bariloche particularmente de muchos años. Ahora, Pinedo decía que se están jugando cosas. Teníamos un informe, no lo voy a pasar para no quitarles tiempo a la discusión, pero la verdad que en estos 2 meses, este fin de año, desde el 8N, donde la clase media se movilizó fundamentalmente, masivamente, bueno, hay toda una efervescencia en la calle, ¿no? Donde también se superpone con una interna muy fuerte en el peronismo, donde ya empiezan también a discutir si Cristina va a la RR o si ya viene el sucesor. Digo, yo creo que la política no tiene que contagiarle violencia a la población, no tiene que contagiar confrontación, división, agresión, crispación, enfrentamiento. Esto le hace mal a la sociedad. Entonces, si cada minuto que pasa en la política y en el gobierno es una especie de guerra campal, de todos contra todos, los malos, bueno, al final la situación social es relativamente incontrolable o incontrolada. Entonces, habría que tratar de bajar los decibeles y decir, bueno, a ver, ¿cómo avanzamos ordenadamente para adelante? Empezando por reconocer los problemas. El problema social es grave. Este año se ha destruido empleo. No es que no se ha creado empleo, se ha destruido empleo. El año pasado no fue un año extraordinario. Hasta octubre se habían generado 250.000 puestos de trabajo. Este año se habían generado 9.000. Y después de ahí se destruyeron, lo dijo el INDEC. Entonces, eso está pasando. La inflación es cada vez más grave.
se están gastando dinero en los montos que vimos recién, 45.000 en subsidios de energía, 20 y pico mil en subsidio de transporte, 12.000 millones de dólares de importación de combustibles. Paremos la pelota, tranquilicémonos, pensemos en la Argentina, vemos cómo avanzamos para adelante. Pero si la propuesta es peleémonos, insultemos, bueno, el resultado es esta situación caótica que la verdad es preocupante, ¿no? El 2013, ¿cómo lo ven desde este punto de vista? Hay una mayor conflictividad social, además de la política, ¿no? Se viene un año electoral donde, desde mi punto de vista, hay mucha que se juega dentro del peronismo, ¿no? Donde fundamentalmente me van a criticar tanto Pinedo como Donda, pero yo creo que ahí está un poco la discusión política de los años que vienen. Pero bueno, también hay un trasfondo social, depende mucho de la economía, pero no sé cómo están viendo esto del conflicto social. Porque hasta ahora ha sido un conflicto social muy ordenado, si se quiere, salvo episodios de represión grave y demás. Pero bueno, evidentemente hoy, este 20 de diciembre, no es el 20 de diciembre de 2001. Sin duda. Digamos, estas imágenes lucen descontextuadas, lucen ridículas para esta época, ¿o no? ¿O me equivoco? No, la verdad es que si nosotros vemos la foto de la Argentina de hoy y la comparamos con el peor momento de la Argentina, sí, digamos, estas imágenes parecen descontextualizadas. Sí. El tema es que no tenemos que compararnos siempre con el peor momento. Es como que vos agarres una foto y la compares con el peor momento de tu vida. Siempre, todo el tiempo vas a salir beneficiado y la verdad que eso también es una mentira. Trato de hacerlo para ser optimista. ¿Viste? Claro, es que es lo mismo que hace el gobierno y eso es lo que por eso nos mienten. Bueno, la verdad es que hay que compararlo con la situación que podríamos tener, con las oportunidades que estamos perdiendo. Hay que hacerse cargo de los errores propios. Yo escuchaba recién a Larreta y la verdad es que es cierto, aumentan los tomates, aumenta la lechuga, aumenta el pan, aumenta la ABL. La diferencia entre los tomates, la lechuga y el pan es que el tomate, la lechuga y el pan la aumenta otro y la ABL la aumentan ellos. Entonces hay que hacerse cargo de las cosas que se generan. El aumento de ABL también genera inflación. Digo, el aumento de las cosas van generando inflación. Entonces, si no nos sentamos todos, nosotros por eso propusimos una mesa de diálogo entre distintos sectores estatales, privados, los trabajadores. Es la única forma de controlar la inflación. Acá hay que generar políticas para que la inflación empiece a bajar, los bolsillos de la gente se empiecen a aliviar y se empiece a descomprimir la tensión social que sí existe. Sí existe una tensión social y si esto no se resuelve y además por televisión te dicen que con 6 pesos podés comer, y te da bronca. A mí viajar en el Sarmiento y escucharlo a Randazzo decir que está todo bien y viajar en el Sarmiento y ver hoy que tuvo declaración diciendo que no, que el Mitre y el Sarmiento eran un desastre. Hoy el propio Randazzo reconoció. La verdad es que hacer eso me da bronca. Ver a Macri y a Cristina pelearse por el subte y lo primero que hicieron con el subte fue aumentar la tarifa, pero después cuando lo volvió a tener Nación no bajaron la tarifa y el subte sigue en el estado que está, me da bronca también. Digo, la gente se enoja, nos enojamos. A ver, Raimundi, puede haber también lo que planteaba Pinedo y lo que dice Donda. Es cierto que no hay un escenario del 2001, pero la inflación es un problema, la desaceleración económica de este año es un problema. La falta de creación de empleo, que yo digo, ocurrió a partir del 2007. El modelo funcionó con gran creación de empleo hasta el 2007 y después no funciona tan virtuosamente, porque no ha creado tanto empleo desde entonces y apareció la inflación. Es decir, hay ahí un caldo de cultivo, o me equivoco, digo, porque si no, estamos entre el país, que algunos creen que estamos en el 2001, y ustedes que creen que están en los mejores años, no estamos en los mejores años del modelo. No, por eso, yo negar las dificultades, no, desde luego el ritmo de creación de empleo siempre es, cuando hay rebote, es más rápido, digamos, que cuando se estabiliza una situación de crecimiento. Desde luego que hay cuestiones sociales, pero además han sido admitidas por el propio gobierno porque hay un contexto. A pesar de todo esto, es decir, yo creo que una misma realidad la puede mirar de un lado y del otro y la realidad es la misma y tiene tanta razón uno como el otro. Ahora, yo entonces incorporo esta mirada. ¿Hay problemas de empleo? Sí. Ahora, ¿en qué lugar del mundo se firmaron paritarias en el 90% de las relaciones laborales? En ningún otro lugar del mundo. El resto del mundo lo que está viendo es cómo contiene salario, cómo rebaja, cómo ajusta, cómo recorta.
Y la Argentina no lo hizo al mismo ritmo que 2007, eso es cierto. Ahora, la verdad que si uno lo compara pero con Carlos, el resto, te digo una cosa. después, pero Maxi, espérate. ¿En ningún lugar del mundo se firman paritarias por el 25%? Porque no hay inflación del 25%. Bueno, pero... Digo, en Brasil firman paritarias del 4%, del 5%, pero no es porque los, pero, por supuesto, pero porque los trabajadores del Partido de los Trabajadores del PT justamente tengan centrales sindicales débiles o porque sean giles, sino porque igual la inflación está por ahí. No, igual el porcentaje de relaciones laborales que se manejan por paritaria, el de la Argentina es el más alto de toda la región, claramente, inclusive comparado con Brasil. Pero lo que pasa es que si no mezclamos cosas. A ver, inflación. La inflación en la Argentina, hay una diferencia muy grande entre este proceso de aumento de precios, que yo lo reconozco porque lo vivo, digamos, no es que si no estaría en otro planeta. ¿Qué es? Y esto, Maxi, vos con tu formación económica lo tenés que reconocer, que la Argentina siempre tuvo dos condicionantes extraordinarios: el manejo del tipo de cambio y el endeudamiento, el sector externo, que era es decir, al no manejar las variables macro, vos corrías el riesgo que el aumento de precios te desmadrara todo el circuito económico. Hoy hay un problema de precios, pero que hay que resolverlo dentro de la puja distributiva, ver cómo se controla la cadena las cadenas de valor para que los sectores intermediarios no sean los que se quedan con la tajada más grande. Yo no digo que no haya problemas, digo que se han como de alguna manera amurallado las variables más fuertes, que eran los que hacían que la economía argentina se descontrolara. No la quiero comparar con otros países, porque Brasil eligió otro modelo. Brasil eligió una tasa de crecimiento mucho menor. Es más, vos tenés esta paradoja, porque yo quiero salir de las frases hechas. En la Argentina el coloquio de ideas lo invita Lula. Ahora, cuando vos lees los diarios de Brasil, las presiones de la derecha, las opiniones de la prensa, las denuncias de corrupción, las denuncias del estancamiento económico, es, digamos, la política de Lula la tienen por eso hablemos de lo que está pasando acá, digo, y acá, bueno, hay algunas señales de que hay que prestarle atención a algunos temas. Va a ser claramente, pero claro que hay que prestarle atención. Es más, yo creo que hasta se han admitido algunas demoras. En el tema de transporte se admitieron demoras, se creó un ministerio, o mejor dicho, se cambió el área, se le dio a Randazzo, que creo que se está ocupando mucho mejor. Yo creo que el año que viene, es decir, ¿vamos a resolver de un año para otro el problema de energía y los dólares que se van por energía? No. Ahora, lo que es cierto es que con la recuperación de YPF se fijan algunas pautas donde el año que viene seguramente se van a gastar 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares, que no es poco, menos en la importación de energía. ¿Por qué? Porque se puso, bueno, está bien. Hasta ahora no... La verdad que nos hemos comido 200.000 millones de dólares de reservas de energía. 200.000 millones de dólares en 10 años. Pero porque creció muchísimo la demanda de energía, Federico. ¿Cómo teníamos un país... Se demandaban 17.000 megavatios y ahora se demandan 26.000. Teníamos un país de 25 años de reserva de gas y pasamos a tener 5 años. Entonces, eso es muy simpático, gastárselo. Cuando no lo tenés más, lo tenés que importar, que es lo que... Pasamos de exportar 7.000 millones a importar 12.000 millones. Bueno, es grave la situación. También pueden no verla. Pero esto es el tema de cómo hacer cosas para ganar votos hoy y después mañana te pasa la cuenta. Eso es lo que está pasando. Están pasando la cuenta los disparates que han hecho en el transporte, los disparates que han hecho en la energía, los disparates que han hecho en la inflación. Inflación es muy sencillo. Emiten 40% por año de más billetes de los que había el año anterior. ¿Cómo no va a haber 25% de inflación? Cada billete que tenés vale la mitad de lo que valía antes. Es una cosa tan obvia eso. Bueno, pero y el problema de las paritarias, digo, ¿no? Porque es cierto que los trabajadores han logrado paritarias del 25%, ahora también es cierto, y hay que admitirlo, que van corriendo siempre atrás de la inflación. Digo, lo que vos vas recuperando, si la inflación sigue aumentando, vas corriendo siempre detrás de la inflación. Los formadores de precios, que es realmente quienes van generando una presión inflacionaria,
que están en la Argentina son los mismos que existen en otros países, digamos, que periféricos, países sobre todo el Cono Sur, que son los países que no hemos sufrido crisis económica. Es cierto que el mundo está en una situación de crisis. ¿Qué mundo? Estados Unidos y Europa. Estados Unidos lentamente se viene recuperando, Europa entra en una crisis económica y los países periféricos somos los países que no hemos sufrido crisis porque no se perdieron puestos laborales como en la Argentina, en ningún otro país, ni en Brasil, ni en China, ni en Chile. ¿Por qué no tiene inflación? ¿Por qué no tiene inflación ni Uruguay, ni Brasil, ni Colombia, ni Chile? ¿Por qué no tiene? Hay un problema. Pues son más serios. Hay un problema que me parece que hoy se refleja en parte, más allá de que insistimos, todo indica que son organizados los saqueos de Bariloche. Pero hay un problema que cuando Donda dice las paritarias vienen negociándose 25% de aumento, y es cierto, Moyano reclama por la suba del mínimo imponible de ganancias, y es cierto, totalmente justo, desde abril del 2011 no se actualiza. Esa es una porción de los asalariados, los que están en blanco, registrados, y es el sector, si se quiere, privilegiado, entre comillas, de los asalariados, a pesar de que tenga dificultades para llegar a fin de mes. Los sectores estructurales, que los usan en todo caso para producir algunos saqueos o algunos episodios como los que vimos hoy o lo de Rosario Campana. Eso no aumenta el 25%. Están fuera del mercado laboral formal. Tienen la mitad de los salarios, si los tienen, si no hacen changas, y ahí está la cobertura de la asignación por hijo. Entonces, y es 34% de la población económicamente activa, ¿no? de los trabajadores. Es una porción muy elevada de los trabajadores que todavía están en negro y no se ha podido revertir lo que era el promedio de los 90. Ahora, digo, ¿qué hacer con ese sector? Porque la verdad que la asignación por hijo, como dice Donda, por ahí hay que actualizarla 2 veces al año, como se hace con la jubilación. Lo que pasa es que más rápido. Y la mitad de los niños, en la Argentina son pobres y tenemos una cantidad de jóvenes que están excluidos de cualquier tipo de sistema y tenemos una situación donde una parte del país crece mucho, porque es cierto lo que decía Raimundi, hay una parte del país que creció, exportamos y vivimos bien, y otra parte de pobreza estructural que no resolvimos en estos 10 años. ¿Qué hicimos? ¿Perdimos una oportunidad? Bueno, claro, son las distintas maneras de mirar. Yo, por ejemplo, cuando se compara que se exportaba energía y ahora se importa energía, yo eso no lo asocio, digamos, con el crecimiento de la actividad económica. Es decir, si vos tenés un país parado, lógico que te sobra la energía. No, cayó, la producción de gas cayó. Es decir, en estos años la producción de petróleo y sobre todo la de gas cayó. Sí, es decir, que no es solamente que creció, que demandó más, pero a lo sumo sino que la oferta cayó. Y no con la mala gestión de eso tiene que ver, entre otras cosas, con el vaciamiento de Repsol. Claro. Vamos a entrar a una discusión que ya dimos. ¿Por qué vació Repsol y por qué acordaron No, pero el concepto, por eso no quiero caer en lo anecdótico, Maxi. El concepto es que se está tratando de recuperar el Estado. Digamos que el Estado está tratando de recuperar estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo que se está haciendo, digamos, por todo esto? Porque la tendencia no es a retroceder. La tendencia, vos podés decir, no avanzamos lo que debiéramos haber avanzado. Ahora, ¿qué pasó este año? Se recuperó, por ejemplo, el Banco Central para que oriente el parte del ahorro para el sistema productivo. No. Se recupera YPF. Para que haga 40% se regula el mercado de valores. Se controlan las importaciones. Son cosas, ¿para qué? Para poder preservar la producción nacional. Para cada día menos producción, Carlitos, por Dios. No, al contrario. No es para aumentar la producción. No. Están destruyendo empleo, está disminuyendo la producción, culpa de las cosas que hacen. Vos haces cualquier cosa, cualquier disparate, lo que se te ocurra cada día. Emitís 40% de moneda por año. Claro, entonces, si el gobierno está todo bien, hace 10 años que gobiernan. Mirá la situación. Entonces, no es que estemos aumentando la producción, no, está disminuyendo la producción. Ese es el problema. Es que hace 10 años que gobiernan. Mira, claro, siniestramente, cínicamente, se hace justo una marcha ayer, justo el 19 de diciembre. Si uno compara por qué salía la gente el 19 de diciembre de hace 11 años a la plaza y cuáles eran los ejes de la movilización de ayer, eso solo te marca justamente por qué hubo 10 años en el medio de gobierno. Pero además esta discusión me parece que es más, tiene mucho de ideológico. Cuando Federico dice emiten 40% más, yo digo el Estado está mucho más presente en lugares donde no estaba. Lo que pasa es que es cierto pero es cierto que la filosofía liberal acusa que eso es emisión, gasto público. El carrito del supermercado está presente, le sacan la plata a la gente. Se financian con eso. ¿Cómo le sacan? Y claro, la inflación, ¿quién se la lleva?
se la lleva ¿para qué emite la plata esa? ¿Para llevársela para pagar los gastos del gobierno? ¿A quién le sacan la plata? ¿Al flaco que va al supermercado y llena la mitad del carrito? La verdad es que ¿cuál es la capacidad de ahorro que hoy hay en la Argentina y dónde se puede ahorrar? Digo, es uno de los problemas y es uno de los factores por los cuales la inflación sigue aumentando y va a seguir aumentando si no se generan formas de que los sectores que por ahora tienen un poco de capacidad de ahorro puedan hacerlo. Estamos hablando de todas formas de la pobreza más estructural. Y la verdad es que la marcha de ayer mostró cuáles son las deficiencias que tiene este modelo y a qué sectores se está dejando afuera. A los más pobres, a los movimientos sociales y a los trabajadores. La marcha de ayer fue el impuesto a las ganancias, que son los trabajadores. El impuesto a las ganancias, el aumento, ganancias, no era la única consigna. El impuesto a las ganancias, que es salario que le quitan a trabajadores que son asalariados y se toman los salarios como una ganancia cuando a los sectores financieros no les cobran ganancia. A los sectores financieros no se le cobra ganancia porque no hemos tocado el impuesto a las ganancias. A los sectores financieros y a los trabajadores le estamos sacando ganancias, trabajadores que ganan 5.000 pesos. De la renta financiera da para conversar un poquito más. Ojalá podamos discutirlo en el Congreso. Esa y también que paguen los jueces. También. Yo quiero que Gallarvide pague ganancias. Eso señoría. Además los Gallarvide que todos paguen, no voy a discriminar. Por ahí no tiene alguna ganancia debe tener, porque veo el anillo y digo, alguna ganancia debe tener. Alguna estoy diciendo tienen. Ganancias sobre el sueldo de los jueces que hoy están exentos, pagan 0 impuestos. No solamente los jueces, sino los empleados judiciales. Digo, bueno, pero hay un problema. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Gracias. Nos retiramos hasta mañana viernes, picada con periodistas, mañana viernes a la noche, a las 9, como siempre, aquí en Plan M. Quédense en Canal 26. Ya llega Antonio Fernández Llorente con su cuarto día. Chau, pásenla bien. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y hoy no es introducción, editorial ni nada. Vamos a hablar con un amigo que hace... Siempre hablamos de política con Alberto Samit. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo se fue el año? ¿Cómo se fue el año? 20 de diciembre ya, una cosa de loco. 4 días para Navidad. Una cosa de loco. Ayer parece que empezamos el año. Hoy no vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de política al final, pero ahora un poquito de Alberto Samit. ¿No? ¿Cómo nace Alberto Samit? ¿Quién era su padre? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Y yo vengo de una familia de sirios. Mi abuelo era sirio. Mi abuelo materno tenía 7 hijos, 2 mujeres y 5 varones. Y un hombre de avanzada era mi abuelo. Tenía ahí en Matadero, tenía 7 chatas, con carro, caballo. Era matarife, mataban en el Matadero Viejo. En la historia vieja del país, mi papá trabaja con ellos y se casa con una de las 2 hijas. Y de ahí salimos nosotros. ¿Cuántos hermanos tiene, Alberto? Somos 3, falleció uno. Mi madre mayor falleció. ¿Y son 3 hermanos varones? No, 2 varones y una mujer. Ahora quedó una mujer y yo. Mi hermano el mayor falleció. ¿Y siempre falleció muy joven, 49 años, un ataque al corazón. Súper joven. Sí, nosotros morimos, mi familia fallecemos siempre del corazón. Viste que hay gente que fallece del corazón y otros la mayoría de cáncer. Nosotros venimos del corazón. ¿Y ese fue el motivo por el cual usted decidió hacer este régimen, esta operación? Empezar a bajar de peso. No, toda mi vida yo luché contra mi obesidad, toda mi vida. Yo tenía 30 años, tenía 90 kilos. Y siempre iba engordando. Y yo luché mucho contra mi obesidad. Hice todo lo conocido. Hasta ponerme cosas en la oreja, ir a Brasil, dique